están todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Hermanas y Hormonas. Jessica, ¿cómo estás el día de hoy? Bien, Marlene, nerviosita por el tema que vamos a hablar, eso de las conversaciones incómodas. Híjole, es que ¿a quién no le ha pasado que surge un tema que es complicado y que hay que tocarlo igual, ya estamos ahí, pero a veces se complica porque es incómodo para uno o para la otra persona? Hoy sí. ¿Y sabes qué? Que las relaciones, para que sean sanas, creo que efectivamente tienen que ser creadas desde esa base, o sea, desde conversaciones incómodas. Y es que al final de cuentas, todos tenemos diferentes opiniones de las cosas, diferentes cosas que queremos, diferentes formas en las que pensamos, por cómo crecimos, por en dónde crecimos, por nuestro alrededor. Eh, Cada quien tenemos un sinnúmero de ideas y entonces el llegar a un acuerdo en muchas situaciones es muy difícil, Jessica, pero es que creo que sí, una relación sana se crea de eso, de conversaciones incómodas que a veces una tiene que tener. Claro, pero ¿sabes qué creo, Marlene, también? Que no para todos son incómodos ciertos temas. O sea, hay gente más como más abierta y que puede platicar de lo que sea y a veces ni siquiera le incomoda. Hay otras personas que crecimos, porque yo creo que me incluyo un poco, o sea, no soy de así súper cerrada, pero sí hay temas que me incomodan definitivamente. Y yo creo que eso tiene que ver mucho pues con la crianza, con todos los tabús que uno crece y esos miedos de que de eso no se habla y qué vergüenza y cosas así. Y sí, o sea, en la actualidad, ya siendo un adulto, siguen siendo temas complicados de hablar. Así es. Y es que sabes que, Jessica, bueno, como hay de ese tipo de personas, las que son muy abiertas, las que pueden expresar su opinión, su pensar de cualquier tipo de tema, hay las personas que sí, o sea, que crecieron dentro de un círculo donde tenías que ser de tal forma, entonces, y tenías que comportarte de tal manera que aún siendo niño, pues viviste con esa situación y cuando eres adulto se da esa situación de estar con una pareja y que quieres hablar de ciertos temas, por ejemplo, que te incomodan y no sabes cómo hacerlo. Empieza uno a pensar en cómo voy a decirle a esa persona, tenemos que hablar de Ujú. tal cosa. O cuando nos lo dicen a nosotros, decimos, oh Dios mío, o sea, se empieza a sentir un nerviosismo y el corazón empieza a latir demasiado y te pones muy nervioso o nerviosa porque dices, híjole, ¿qué me va a decir? Esto es grave, se escucha muy grave. O yo, ¿cómo voy a llegar a decirle esto que me incomoda, esto que me molesta, esto que me hace sentir sumamente intranquilo? Y es que sabes que, Jessica, a veces creo que alargamos muchísimo esa conversación incómoda por mil y un situaciones, pero creo que la principal es porque queremos que la gente nos quiera y no queremos perder a esas personas. Entonces, desde allí, pues nosotros pensamos que haciendo todo lo que la otra persona creemos que quiere, pues nos va a querer. Y por querer hacer eso, querer lograr eso, a veces nos olvidamos de lo que nosotros queremos, de lo que nos hace sentir felices, de los que nos hace sentir pues, con vivez, con alegría, de lo que pues nos hace sentir tranquilos, lo que nos hace sentir paz. Y a veces, pues, evitamos muchísimo esas conversaciones por lo mismo. Y creo que, híjole, es bien, bien caro el pago, Jessica, por no hacer esa conversación. Luego tenemos pues incomodidades, tenemos enojo, tenemos carga emocional de estar pensando, híjole, no le he dicho tal cosa que me molesta y necesito decírsela para ver si ya no lo hace. Y entonces es un show, Jessica, que a veces esa conversación incómoda, que luego es bien difícil para poder iniciar, pues cuando lo llegas a lograr de hacer, es como que uf, llegó paz a tu vida.
Y eso está bien chido, Jessica, el sentir esa paz. Entonces, creo que a veces sí hay que elegirlas. De hecho, siempre hay que elegirlas. Sí, sin duda, yo creo que es necesario hablar de lo que es necesario hablar. Hay cosas que pues no son tan importantes, temas que pues realmente pueden pasar desapercibidos, que cada quien piense como quiera y así. Sin embargo, yo creo que es también importante el pensar el por qué luego no tocamos ciertos temas con las personas, porque creo yo que muchas de las veces tenemos mucho miedo a no encajar o a que te vean de una manera distinta, aún pensando que quizás, pues tú estás en lo correcto o que no hay lado correcto, simplemente son opiniones diferentes, porque tú vas conociendo a las personas y sabes qué manera tienen de pensar o cómo se han referido ante determinada situación y dices, caramba, o sea, piensa de tal manera o su creencia es de este modo y yo no la comparto. Y entonces vas por la vida como dándole vueltita a ese tema que no se toque nunca para no llegar a confrontar tu opinión con la de la otra persona. Y sí, a veces se complica ese temita porque pues no quieres como salir mal con la persona o que note que no comparte su manera de pensar, porque pues siendo honestos, uno se acerca o está en un círculo de personas que son en algún aspecto pues parecidas a ti. Es de las personas que uno se rodea porque te sientes identificado con las personas. Y al momento que te das cuenta de que, bueno, esa persona no comparte tu manera de pensar en determinado tema, tú también dices, bueno, no estoy tan seguro de querer seguir tan cercano a esta persona, sobre todo si es un tema importante para ti. Otros, pues son temas pequeñitos, pero que tú sabes que van a fracturar la relación de alguna manera. Por ejemplo, en cuestión de la religión, Marlene. Es un tema que yo siento que cada quien debería de creer en lo que le dé la gana y estar bien todos. El punto aquí es respetarnos y cada quien que decida en qué creer. Pero es un tema muy importante, sobre todo para las personas que son como muy radicales en eso, como muy extremistas, es que no aceptan como una conversación o siquiera una palabra que les dé a pensar que no compartes su manera de pensar o que crees en otra, que tienes otra creencia, que otra es tu religión o no tienes una religión. Desde ahí ya es como que te ven como que estás mal y, híjole, o sea, primera o quieren ayudarte en su manera de pensar, de llevarte al reino de Dios de la manera que ellas lo ven, o si definitivamente mejor se alejan de ti porque pues tú estás muy mal y vas por la vida mal, entonces nada bueno te espera y mejor se quieren alejar. Me refiero, sí, claro, a las personas que son muy extremistas. Hay personas que tienen sus creencias, muy respetables todas, pero que también pues tienen un grado de cultura y de educación que les ayuda a respetar a lo que cada quien piensa y entienden que, bueno, yo no pienso de esa manera, yo creo en unas cosas diferentes que en las que tú crees, pero totalmente, pues respeto tu pensamiento y aunque no lo comparten, no hay ningún problema en que podamos, pues, seguir siendo amigos o seguir siendo familia o así, pero sí es un tema, pues, complicadito, Marlene, incluso para mí lo es, cuando yo noto que hay una persona muy radical con referencia a esto, evito el tema para no salir como con pequeños choques así en cuanto a la manera de pensar de cada quien. ¿Te ha pasado a ti algo así? Sí, totalmente. O sea, me ha tocado convivir con personas, de hecho, tener amigos que tienen una religión a lo mejor muy diferente a la mía, o que la política, Jessica, también. O sea, esa parte y ese tema es otro tema más en tiempo de elecciones, cuando ves todo el tiempo en redes sociales el que están subiendo a quién están apoyando y tirándole al otro que no le apoyan. Y entonces dices, híjole, yo no comparto esta opinión, pero si no hablamos de todo eso, de estos temas, vamos a estar bien. Y entonces hay momentos con los que sí se puede hacer eso, o sea, puedes mantener una conversación, una amistad, tener a esa persona dentro de tu vida,
pero respetándose ciertos temas, o sea, y que esa persona sabe que pues tú no estás de acuerdo en su posición y ella no está en la tuya, pero igual creo que cuando los valores, no sé, morales y esta parte son a lo mejor un poco afines, con eso se hace para que ya exista el respeto, se respeta lo que no es afín, pero lo demás sí. Entonces, si hay algo que sí, que pues tiene más peso, entonces se pueden conservar relaciones y hay veces que definitivamente no. Y es que, Jessica, o sea, ese tipo de relaciones está padre, pues, de cualquier forma, el sí tener el límite de en esto sí, en esto no, pero qué padre el que se sepa, ¿no? Que estoy de acuerdo, que no, en qué no estamos de acuerdo y que nos respetamos al final de cuentas. Pero hay partes como en la familia, como en la pareja, en cosas como lo que viene siendo ya una relación más adentrada, más de ti y esa persona que van a estar conviviendo no un día a la semana, no 2 días a la semana o una vez al mes, de que le ves diario, le ves siempre. Y entonces, pues obviamente empiezan a surgir más relaciones, más la relación y más empiezan a surgir ese tipo de conversaciones que son incómodas, o sea, como por ejemplo en la familia, lo que viene siendo los límites, Jessica, también, o en la pareja, límites, lo que viene siendo finanzas, lo que viene siendo el sexo es una conversación incómoda muchas de las veces porque para que funcionen las cosas es realmente necesario tenerlas. Y uno se pone nervioso y uno no quiere perder a la persona. Yo creo que eso es de lo más importante, el por qué no queremos luego tener esas conversaciones y no las hacemos. Y no, o sea, definitivamente es una parte de estar sana, de soltar, de sanar, de sentirte bien contigo mismo cuando pues las haces, Jessica. Entonces, sí, yo veo que sí pasa esta situación de que puedes tener conversaciones incómodas con muchas personas, pero creo que las más importantes y bueno, con las que sí, sí o sí hay que tenerla es con las personas que sí están muy dentro de nuestros días, muy alrededor de nosotros y más que nada para tener nuestra paz. Claro, pero mira cómo todo tiene que ver con lo que hemos vivido, con lo que se nos enseña y todo. Ese tema de la sexualidad, Marlene, sigue siendo un poco de tabú para mí y lo es para muchísimas personas, pero te voy a decir, sucede que recuerdo yo cuando éramos todavía chicos, es que es un tema todavía prohibido para generaciones anteriores, como es la de mis papás. Y recuerdo que estábamos pequeños y si salía alguna novela o algún episodio donde había un simple beso, Marlene, había que cambiarla a la televisión o había que apagarle. Era incomodísimo. Entonces, pues tú veías que eso estaba mal, que no tenías que ver eso porque pues tus papás le apagaban o le cambiaban o comenzaban a ponerse nerviosos o a hacer, eh, pues sí, con las miradas, a conversar de que no estaba bien eso y que lo estábamos viendo. Entonces, tú entiendes eso como un tema que no, que está mal hablarse, que está mal verse. Entonces, creces con esa idea. Y para mí a la fecha, por ejemplo, a lo mejor no con otras personas, pero sí cuando están mis papás, mi papá exclusivamente, es muy complicado pues tocar el tema de la sexualidad o siquiera ver una película donde está pasando una escena, pues no digamos muy fuerte, pero sí con besos o situaciones así, es que es complicado todavía para mí, me pongo nerviosa hasta la fecha. Y es porque eso se me enseñó, que estaba mal, eso aprendí. Entonces sí, siento yo que es muy importante, Marlene, normalizar los temas con los niños. Es que es natural, todo esto es natural y hay que hablarse y son cosas de la vida. Y la verdad es que hacemos crecer a nuestros hijos asustados con el mundo, que hay temas que no se deben de hablar, que hay cosas que no se tienen que ver porque estás mal.
y yo creo que se tiene que hablar desde pequeños en medida de las necesidades que vayan surgiendo, pero es que hay temas que son necesarios hablarse, que no se le llama tu pipí, que tiene un nombre, que me explico, ese tipo de cosas. Es que he escuchado adultos referirse a su aparato reproductor como el pipí. Y dime tú que eso esté bien, o sea, es que es un miedo que te da el siquiera nombrar a las partes de tu cuerpo. Entonces, sí, yo creo que normalicemos la naturalidad de las cosas, Marlene. Híjole, no, pues sí, Jessica, totalmente. Fíjate que esta parte de sí, o sea, desde pequeños lo que vamos viendo, lo que vimos en nuestra familia, o sea, es lo que nos forman, es nuestra base de adultos. Entonces, este tema de las conversaciones incómodas me pareció súper interesante porque nos hace autoconocernos muchas de las veces, o sea, el, el saber que hay una conversación que para mí es incómoda, me hace pensar el por qué lo es. Y entonces me lleva a la parte de autoconocerme, de decir esto, ¿por qué es incómodo? Esto, ¿por qué no me gusta? Y también el saber que si no hacemos estas conversaciones, creo que nos estamos agrediendo de alguna forma a nosotros mismos. Y eso, al final de cuentas, no está bien. Siento que toda la conversación hecha con respeto, al final de cuentas, aunque suele ser muy, muy difícil, pues va a ser una gran oportunidad de poder cambiar las cosas, de poder llegar a estar más tranquilo, sin tanta incomodidad, sin tanta confusión, sin sentirte que a lo mejor te estás faltando a respeto por no decir, no quiero esto, por no decir, no me gusta tal forma en la que me hablaste, o simplemente por decir yo merezco tal cosa, o sea, no solamente en la parte de las parejas, de las familias, incluso al querer un aumento de sueldo, Jessica, que a todos nos pasa, que trabajamos y que sentimos que merecemos más, pero, o sea, qué difícil es poder llegar con tu patrón y decirle, oye, mira, necesito hablar contigo, creo que merezco un poco más de sueldo, merezco tanto más, porque hago estas actividades, me gustaría que pudiéramos ver la manera de llegar a un acuerdo, quizá pudiera hacer este trabajo más y no sé qué te parezca a ti, o sea, llegar a esta conversación es bien difícil, Jessica, o sea, y no sé si te ha pasado a ti, o sea, tener esa conversación en tu mente y a veces dura puede durar hasta una semana, dos, tres, incluso hasta meses ahí en tu mente, Jessica, ocupando el espacio de tu mente, dejándote intranquilo todo el tiempo, sin paz, estar pensando todo el tiempo en, debo de decir esto, o sea, esto me está molestando, necesito este aumento, ya no me está alcanzando y yo me esfuerzo mucho. O sea, hago muchas más cosas de los que hace tal persona, lo merezco, pero tengo miedo. O sea, creo que esa es la base del por qué no lo hacemos, de que tengo miedo de perder, ya sea el trabajo, ya sea tu familia, ya sea tu pareja, pero al final de cuentas debemos de llegar a entender que sí estamos con ese miedo, pero al final de cuentas el estar así no es cómodo, el estar así no es estar tranquilo, el estar así estoy todo el tiempo sin paz. Entonces al final estoy perdiendo. Y muchas de las veces, Jessica, es más el miedo. O sea, me ha pasado llegar a tener esas conversaciones incómodas que le he dado vueltas al asunto y que digo, es que ¿cómo hago para no tenerla? Mejor, bueno, voy a intentar tal cosa y lo intento y no, no funciona. Y porque todos tenemos miedo de eso, Jessica, de enfrentarnos, de decir, de hablar. Y me ha tocado también que cuando lo hago, uff, siento una paz y sabes qué, que no fue tan malo. Y sabes qué, que si lo hice con el respeto necesario, el respeto debido a la persona, esa persona trató de entenderme, trató de comprenderme
y al final de cuentas saqué algo bueno de eso. Es que siempre se sacan cosas buenas. O sea, al final de cuentas, si quieres hacer una pregunta y quieres la respuesta, aunque no te guste tanto la respuesta que recibas en ese momento, sabes que al final va a ser lo mejor para ti porque no pudiste mantener todo más tiempo sin tener esa respuesta porque era muy incómoda esa situación, esa posición. Entonces, aunque a lo mejor a veces no nos guste tanto la respuesta, fue algo que necesitábamos saber. Y creo que hay que escoger eso, Jessica, hay que escoger paz. Fíjate que tú has sido, y ya lo he dicho muchas veces en el canal, que tú resuelves rápido, o sea, no te quedas con las cosas en la mente tanto. Y eso es algo que te he aprendido porque yo puedo llevar carga emocional por días, semanas, y a veces solamente era enfrentarme, o sea, decir, oye, esto, pero no lo hago. Y Sí. estoy aprendiendo, o sea, yo los invitaría de verdad a que se enfrenten un poquito más, a que se escojan a ustedes y decir, esto me hace sentir incómodo, esto necesito sacarlo, esto necesito decirlo desde la manera más respetuosa, pero sí, para poder tratar pues de que salgan las cosas, Jessica, y de que estemos desde otro ángulo, desde otro modo y no con esa carga emocional que de veras para mí es un show, o sea, andarla cargando es dificilísimo y sería bien padre que lo empezaran a hacer y que nos cuenten qué tal les ha ido, Jessica, y estar sacando todo eso, es como paz al alma, paz, paz, paz. Sí, sí, yo creo que platicar, hablar de los temas que tenemos pendientes, pues es siempre bueno, yo creo. Siempre y cuando encontremos la manera correcta, todo tiene que salir bien. Hay muchos temas, yo creo que, como tú dices, de cualquier tema se puede hablar mientras se haga de la manera correcta. Esa del dinero, por ejemplo, es que no solo a la hora de pedir un aumento, es que es súper complicado ese tema para muchas personas, o sea, para hablar con tu pareja de quién administra, para platicar simplemente en una mesa sobre cuánto ganas o cuánto gastas en tal cosa o cuánto pagas o ese tema no nos gusta ni al que gasta mucho y que tiene mucho dinero, porque no sé, no quieres que la gente se entere que tienes mucho muchas veces, o, o tampoco el que no tiene, porque le parece incomodísimo el tema de dinero. A mí es un tema que no me encanta, la verdad, me parece un poco de mal gusto, no tengo idea de por qué, porque pues es un tema que debería de hablarse, de poder hablarse todo el tiempo y que no pase nada, pero sí, sí es un tema complicadito que nos cuesta. Otro tema, por ejemplo, son las enfermedades, Marlene, de cualquier tipo, o sea, pero si ya son enfermedades sexuales o mentales, híjole, es que es complicadísimo hablarlas, o sea, es en secreto y no se hablan esas cosas. Por el mismo tema de que son tan en secreto y así, luego se desarrollan mucho las enfermedades, o sea, no se tratan a tiempo porque no queremos ni mencionar que nuestro hijo o nuestro familiar o yo mismo puedo tener tal enfermedad, entonces prefiero mejor callarme, hacer como que no pasa nada y no hablarlo con nadie, porque se me cuesta, o sea, es complicado el hablarlo. La cuestión de enfermedades mentales es que lo mismo, o sea, es como, incluso para hablarlo es complicado, aunque no estés tú inmiscuido en el tema, aunque no te atañe para nada, si vas a tocar el tema sobre una persona que tiene una enfermedad mental, es dificilísimo llamarle, pues, por su nombre a la enfermedad que sea. Y es como, está enfermito, o sea, en secreto, en así. Y no está bien, o sea, las cosas, todo tiene su nombre, las enfermedades tienen su nombre. Y entender que todos estamos expuestos y todos somos propensos a que nos pueda pasar una cosa u otra, una enfermedad u otra. Accidentes pueden venir todos los días y podemos estar enfermos al siguiente día, entonces, ese tendría que ser un tema muy, muy normal, muy natural de hablarse. Y yo creo que, de hecho, si se hablara con más naturalidad, Marlene, habría más gente sana, más gente tratada, porque hay cura a muchísimas enfermedades, casi todas,
y a veces por no hablar esos temas que nos cuestan tanto, preferimos vivir con la enfermedad o simplemente dejarlo así para no tocar el tema. Hay muchos, Marlene, también en cuestión de drogas, de abuso de sustancias y todo eso, no queremos hablar si tenemos el problema o si es uno de nuestros familiares o incluso si estás viendo que un vecino o no quieres tocar el tema. Es un tema tabú, es como a escondidas también, como secreto, como chisme a lo mejor, pero si te atañe a ti personalmente, directamente, no quieres platicar sobre esas cosas. ¿Se te ocurren más temas de conversaciones que son incomodísimas, Marlene? Sí, pues abuso de sustancias, el simple alcoholismo, que está ya muy normalizado en la sociedad, pero de alguna forma también es una situación incómoda, es una conversación incómoda. Eh, Abusos sexuales, Jessica, este tipo, la parte de la sexualidad, de ay, ¿qué le atrae a tal persona? Si es hombre, tendría que atraerle a una mujer, así lo dicen. Si es mujer, tendría que atraerle a un hombre. O sea, todavía estamos en ese tiempo de antes, pensando en que las cosas tienen que ser como deberían de ser según Cuadradas. las personas cuadradas y no aceptamos que pues ya hay una diversidad sexual tremenda y que mira, todo hablándolo con respeto podría ser y desde una forma, desde una parte más abierta, o sea, dejarnos de adentrar en nuestra cajita, en nuestro cerebro, donde las cosas son exactamente así, tienen que ser de esta forma, o sea, el tratar de pensar de esa manera solamente nos cierra a un mundo muy pequeño, Jessica, que no nos hace informarnos, no nos hace entender más las Claro, cosas, no nos hace ser más inteligentes, o sea, esa es la verdad, o sea, el ver que a tal persona tiene tal cosa, tiene tal enfermedad, pero ponerte a leer un poco del tema en vez de estarle rechazando porque tú no conoces tal enfermedad, entonces no quieres a esa persona cerca porque pasa eso. Y en lugar de eso, ponerte a entender qué es lo que tiene y tratarle de entender, Jessica, porque, o sea, somos humanos y de verdad que a todos nos hace falta como un apapacho o al menos, si no es apapacho, al menos un simple entendimiento, no sé, un dejo de aceptación de esa parte de que te entiendo, de que tienes problemas, o sea, y ¿sabes qué pasa? Que hay 1000 personas con un problema y 1001 con otros problemas, o sea, que al final de cuentas, mira, nadie estamos libres de no tener algo, o sea, que pueda ser una situación, una conversación incómoda. O sea, alrededor de nosotros tenemos personas con alcoholismo, personas con drogadicción, personas que no manejan bien los límites en sus relaciones, personas que sus familiares pues los maltratan, personas que también se han aprovechado muchísimo de ellas. O sea, pero al final de cuentas, yo creo que pues lo importante es vernos a nosotros y decir, ¿sabes qué? Yo no quiero ser de esas personas, o sea, tengo problemas, sí, pero hay que tratar de conversar y conversando se puede llegar a solucionar muchas cosas, Jessica. sí, como te digo, es que hay que ser pues más naturales a la hora de expresarnos. No pasa nada mientras se haga desde la manera correcta, Marlene. Es que ahorita está, por ejemplo, ah, muy de moda estar sobre el feminismo, por ejemplo, hablando muchísimo, pero es incómodo cuando te encuentras una persona que sabes que o tiene pensamientos machistas o que, o sea, que no le va a gustar, o es complicado y yo creo que ahí tiene que haber un respeto y entender que cada quien piensa de tal manera y bueno, respetar, o sea, yo creo que es una base muy importante el respeto. Ahora, en esta cuestión de las generaciones, Marlene, también qué complicado llega a ser el poder tener una conversación que sea un poquito más profunda, que no sea como tan básica, porque es que 100% va a ser susceptibilidades si te expresas conforme a tus pensamientos actuales,
con personas pues de otra generación que traen otros pensamientos de antes y que no está mal porque pues fue su manera de pensar, su manera de crecer, la manera con la que vivieron. Entonces, a algunos les cuesta muchísimo actualizarse, que yo siento que es necesario, pero no es como de algo de juzgar y es más de entender. Y yo creo que en este caso nos corresponde más a nuestra generación o a generaciones pues más nuevas que les va a tocar hacer lo mismo con nosotros, el entender, Marlene, el entender a las otras generaciones que no es tan fácil pues cambiarte el chip totalmente y entender que las cosas son muy diferentes ahora y que ya no todo es cuadrado, que ya hay círculos también y que hay triángulos y que no está mal, que es parte de crecer, de entender, de adaptarte a la actualidad, pero a ellos se les dificulta. Entonces, para mí sigue siendo un poco complicado como el poder expresar mi manera de pensar sin ser juzgada, porque sé que estoy siendo juzgada simplemente por decir que yo estoy de acuerdo en que cada quien tenga la pareja que quiera tener, no importa si es de su mismo género o es de otro, o que yo comparto totalmente que una persona no quiera ser papá o no quiera ser mamá en la actualidad y que yo estoy de acuerdo en que la mujer se vaya a trabajar y cosas de actualidad que así tendría que ser todo el tiempo, pero pues que son como son y ya. Pero hay personas que lo ven súper mal y te están juzgando simplemente si lo comentas, porque pues son de otra generación. Entonces, yo lo que pienso es que es muy necesario pues entender que es más complicado para ellos y que nos toca a nosotros, como poner a lo mejor sí límites, pero no tan marcados, sino con respeto y hacerles entender que la actualidad es así, pero que entiendes. No hacerles ver como que están, o sea, en el siglo pasado y en el milenio pasado y que ya no caben. Creo que todo es con respeto, Marlene. Ahora, también la cuestión de la desigualdad económica, Marlene, es bien complicado. Eso que comentaba de que los ricos y los pobres y eso es complicado también, Marlene, porque quien tiene mucho no quiere como mezclarse tanto con la gente que tiene poco porque pues es difícil y se entiende, pero también la gente que tiene muy poco es muy complicado también. O sea, ese tema de poder conversar siquiera con una persona cuya, pues sí, su economía es muy diferente a la tuya, es complicado también. Interesante si sabemos pues llevar la conversación, pero complicado, Marlene. Otra cosa es esta cuestión de la infidelidad, el divorcio, la separación. ¿Qué temas más complicados, Marlene? Si son tuyos, si son personales el tema, o si son de otra persona también. Es bien complicado, es de ir con pincitas, de no herir a las personas o de no dejarlos entrar mucho en tu vida tampoco, que no abras pie para que te lastimen o se burlen. Y es que son temas, pues sí, muy, ¿cómo te dijera? Difíciles. Punzocortantes. Sí, 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 o sea, no te quieres tú poner expuesto. A veces es necesario hablar y uno quisiera platicar, me pasa tal cosa, o puedo platicar contigo, pero uno se siente muy expuesto al platicar cosas. O cuando llegan situaciones de que te sentiste vulnerado y es vergonzoso también platicar y aceptar siquiera que, pues, que te sentiste tonto y que ahora lo reconoces, que en aquel momento no reaccionaste como debías y es un tema como que quieres borrar hasta de tu propia mente. Entonces, no es un tema fácil de hablarse, Marlene. Igual lo que son conflictos legales, ese tipo de cosas, no quieres que la gente se entere de que tienes tus problemas, pero sí, Marlene, como tú dices, es que es muy necesario hablar. Es necesario hablar de los temas que nos duelen, que nos preocupan, porque a veces sí, o sea, estamos llenando la cabeza y cuando acuerdas, te estás ahogando entre tanto tema que quisieras platicar y que quisieras sacar, y que son temas complicados, sí, pero pues muy necesarios. Yo siento que este es el fin de este podcast, o sea, decirles que las conversaciones incómodas, al final de cuentas, te dejan a un autoconocimiento y entonces
que es padre tenerlas y que es padre tener el valor de hacerlo, porque sé que da miedo, sé que son difíciles, pero que esas conversaciones, si se dan, te van a hacer sentir tranquilo y esa sensación de miedo y eso que estás sintiendo va a pasar y que está chido eso. Bueno, pues entonces sí, estoy de acuerdo contigo. Se termina aquí el episodio. Nos vemos en uno nuevo. Los queremos mucho. Les mando un abrazo y pues hasta luego. Bye bye.